Bueno, ¿qué hubo? Tengo que buscarme un saludo bueno para el podcast. No sé, bueno, mi reina. El podcast de hoy es un tema que a mí me fascina, me encanta. Eh, es que me da un poquito, o sea, siento que voy a tener dificultad en articulate, en expresarme, pero no importa, vamos con toda. Y el tema de, como tú ya sabes, porque ya lo viste en el título, es sobre el voluntariado. Y tú dices, marica, pues, qué tema tan X, pues, como así, el voluntariado. Oh my god, espérate, se me olvidó darte la luz de buena calidad. Reina, y es el voluntariado como un método de transformación de vida. Marica, es que eso suena como cuando te van a vender Amway. Pero de verdad, esto es súper importante para mí. Bienvenida. Entonces ponte cómoda, mi reina. Ya tú sabes, este formato podcast para que tú empieces a lavar los platos. Reina, el voluntariado para mí. Yo te voy a contar primero, claro que sí, mi historia con el voluntariado. Reina, cuando yo tenía 16 años, yo tenía una amiguita que era mayor, un poquito mayor. Y mi amiguita, yo veía que se iba a Estados Unidos a hacer campamentos de verano. Y yo decía, marica, lo máximo, yo quiero hacerlo. Entonces, ella me dijo, yo lo he hecho a través de una organización, pero tienes que hacer voluntariado antes. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, todo esto simultáneamente, yo estaba aprendiendo inglés porque aquí yo ya estaba in love con Justin Bieber, tú ya sabes esa historia. Entonces, yo quería empezar a practicar el inglés y como que cogiera más forma. O sea, yo sentía que sabía, pero como dice todo el mundo, no, no, yo lo entiendo, pero no lo hablo. Marica, no sabes inglés. Pero bueno, entonces yo empecé a contactarme con la organización y la organización se llama YMCA. Tú ya sabes que yo trabajo hoy en día con YMCA, pero en ese tiempo era pues para mí simplemente una organización X. Entonces yo honestamente entré con la intención egoísta porque me quiero ir a campamentos y yo sé que tengo que hacer ciertas horas de voluntariado. Inicialmente yo empecé enseñando inglés y enseñaba inglés en diferentes barrios, ¿no? Y el modelo era a través como de un sistema que íbamos y formábamos como un grupo de niños de diferentes edades y hacíamos como un proceso de aprendizaje para los niños y enseñarles inglés. Y estuvieron en barrios heavy, y la intención era que eran niños que de pronto no podían pagar un instituto o niños que de pronto en el colegio seguramente no habían, pero eso se empezó a formar hacia niños que incluso a veces ni siquiera iban al colegio. Entonces te imaginarás las dinámicas tan difíciles que habían. Entonces yo iba y ya desde el inicio mi papá no me dejaba ir a ciertos lugares porque eran barrios heavy. Por ejemplo, para los que son de Armenia y conocen, uno de los barrios era Las Colinas, que son barrios que de pronto a veces, yo no sé cómo esté hoy, pero a veces la policía ni entraba. Entonces pues era algo riesgoso. Pero era los sábados, todos los sábados, ir a enseñar inglés. Y yo empecé, de nuevo, súper egoísta, pero yo empecé y me empezó a encantar, me empezó a fascinar, me parecía tan chévere, la pasaba tan bien y como que para mí era tan bonito poder ayudar. Y esto más adelante lo voy a hablar porque viene con no sé si lo han escuchado, que se escucha mucho en inglés, que es el complejo del héroe blanco, pero lo voy a hablar más adelante. Pero para mí era que realmente yo decía, estos niños son lo máximo, me divierto hartísimo y quiero volver, o sea, no tenía nada más. Y era como muy desde también la diversión, no le veía como el valor a largo plazo. En YMCA, ¿cómo funcionaba? De nuevo, hay muchas organizaciones de voluntariado, esto no es solo YMCA, pero en YMCA cómo funcionaba era que tú tenías que también aprender sobre la organización y aprender sobre los valores de la organización y también intentar diferentes proyectos. Otro de los proyectos que yo intenté fue trabajo con adulto mayor, que era como lo que es mal llamado, le dicen invasión. Entonces son casitas pues que no son como si te digo, casas bien formadas, sino como un lugar en el que la gente empieza a formar casitas con tejas y todo, una realidad súper triste, decir que demasiado difícil. Y era una comunidad de abuelitos, de nuevo para los que conocen, en Armenia era como del cementerio para abajo. Y trabajé con ellos y a diferencia del trabajo con niños, me daba súper difícil, sufría mucho, no sé, me daba mucho pesar, me costaba mucho conectar con los adultos mayores, a veces me daba susto, no sé, incluso me sentía mucho más insegura ahí a como me sentía, por ejemplo, en Las Colinas. Y ellos contaban mucho que, por ejemplo, iban y yo no sé bien cómo funcionaba, pero eso era
o sea, no te imagines un barrio, Reina, es que eso era como si te imaginas un potrero y ahí ponen unas casitas. Y eso, tú seguías y eso era como puros plantaciones de ni sé qué, plátano y monte. Y según entiendo, eso abajo daba una cañada y conectaba con otro barrio. Y era un barrio muy peligroso y venía gente de ese barrio a robar a los abuelitos y les robaban, que les robaban, Reina, pues la olla. Tenían una olla y tres cosas de ropa, o sea, es un formato de pobreza extrema que es heartbreaking, o sea, es demasiado difícil y me costaba mucho, o sea, no la pasaba bien, como que salía triste, salía maluca, no lograba conectar. Mientras que con los niños, a pesar de que con los niños veía cosas muy heavy, de que un niño se alzó la camiseta y me mostró es que la puñalada que le dio el papá, y yo decía, ¿qué es este mundo? Que era súper ajeno para mí, pero conectaba más con los niños, la pasaba súper bien y todo eso. Probé diferentes tipos de voluntariado, también había como desarrollo como de civismo y como cosas como más hacia el consejos juveniles y todo ese tipo de cosas, pero a mí lo que me gustó más fue el trabajo con niños y pues en ese campo en particular sobre el bilingüismo. Y de nuevo, el bilingüismo no era únicamente ir a enseñar inglés y chao. La idea era también mostrarles un poco más sobre el mundo, abrir su mente y demostrarles también todas esas cosas que de pronto ellos no tenían y que no tenían la oportunidad de experience, de vivir. Por ejemplo, también a través de esa organización venía gente de afuera, venían nativos a ayudar a enseñar y pues para muchos de esos niños ver un gringo era como wow, y hacerles preguntas y cómo es allá y todo eso y mostrarles videos del mundo era demasiado bonito, a mí me hacía mucha ilusión y yo a medida que pasaron los años yo empecé en cómo lo manejaban, no sé si todavía es así, en YMCA había como, ellos les llamaban triangulaciones, que era la idea de que con los años tú subías como de nivel y podías cada vez tener más responsabilidad. Entonces yo empecé y yo iba a este proyecto que ya estaba organizado y de pronto yo alguna vez preparaba la clase o a veces ya me daban los materiales y terminé ya casi antes de irme en la última triangulación en la que yo era la que organizaba, la que coordinaba los proyectos, la que intentaba generar las relaciones con la comunidad, bueno, todo eso. Y también obviamente había gente, trabajadores sociales que pues eran del staff de la organización que se encargaban más en la parte pues eso, de generar el vínculo con la comunidad, de proyectos a largo plazo. También tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que de nuevo, para mí fue tanto aprendizaje, una cosa tan ajena, tan difícil, y fue trabajar con chicos, eran jóvenes, eran hoy en día le pongo por ahí de 16 a 19 años, y eran todos chicos que eran ex guerrilleros de las FARC y querían empezar a aprender y resocializarse. Y de nuevo, fui como 4 veces nada más, porque me pareció durísimo, porque me sentía tan fuera de mi zona de confort, no sabía cómo conectar, me costaba mucho. Y yo era una niña también, a ver, esto fue cuando yo creo que tenía 18 años y mucho, o 17, 18, así. Entonces como que siento que no tenía muchas herramientas para decir cómo hago esto. De nuevo, no es que estuviera sola, habían trabajadores sociales, había mucho apoyo, o sea, era muy claro, pero lo que escuchaba, las historias de ellos para mí eran, o sea, me desgarraba, esa era la verdad, me desgarraba completamente. Ahora, simultáneamente, claro, yo empecé con toda esta intención de el voluntariado para poderme ir a Estados Unidos, entonces yo pues logré esa meta, hice el voluntariado que tenía que hacer, fui a Estados Unidos, me encantó, practiqué el inglés, bueno, 1A, pero volví y yo quería seguir haciendo voluntariado. Y hoy en día miro para atrás y digo, wow, o sea, la cantidad de horas que yo hice voluntariado en este tipo de programa era cada sábado, sin importar que iba a hacer voluntariado y organizar esto con todos los niños. Hoy en día yo pienso y miro hacia atrás y toda la cantidad de habilidades y el aprendizaje que generó en el voluntariado es 100% parte de lo que me hace hoy la persona que soy. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron esas habilidades? Digamos que, y aquí es donde yo quiero mencionar toda esa idea de el estigma del héroe blanco y todo esto, porque yo sí vi que hubo un tiempo en que la idea de voluntariado se hizo un poquito como trending, ¿sabes? En mí, como no sé, como la farándula, ¿cierto? Los amiguitos medio que yo tenía. Y empecé a ver como otras organizaciones que hacían voluntariado que
Yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de voluntariado. No te estoy diciendo que no esté bien, no te estoy diciendo que no me gusta, o sea, simplemente no es lo que para mí es voluntariado. Que era la idea de pagar, por ejemplo, lo mucho pagar para que unos niños vayan al Parque del Café. Y entonces es un día y tú vas y te tomas las fotos con los niños y los niños pasan un día, uno súper y tú las fotos para mi Instagram, goodbye. Ese día de voluntariado para mí, con todo el respeto y viéndolo completamente desde afuera y no conociendo cómo funciona, es demasiado vacío y merece y corresponde a esa idea del Salvador Blanco, que es mucho también este sistema que se ve a veces como en los países pues desarrollados, o decirlo así, pero para el propósito de este podcast también está como el Global South, el Global North, pero bueno, llamémosle esos países, ¿cierto? Que quieren irse a África a darle de comer un pan al niño y que se toman una foto y wow, hice todo por el mundo va a mejorar, hay hope, ¿cierto? Que yo digo, a ver, y siento que eso a veces cuando uno habla de voluntariado, eso es lo que la gente se imagina. Yo estoy muy en contra de eso. Cuando yo pienso en voluntariado, yo pienso en procesos, yo no pienso en el voluntariado. Y de la misma forma, cuando tú hablas de voluntariado, estás hablando de diferentes tipos de necesidades. Cuando yo hablo de la experiencia que yo tuve, la necesidad y el foco que se le daba era mucho sobre el foco de educación. Entonces, eran procesos a largo plazo. Un grupo de niños que nosotros teníamos como en la escuelita de inglés era más o menos de un año de como escolar. Entonces, uno llega a conocer a los niños y uno ve los procesos de aprendizaje y uno ve qué resultados y cómo impactó el programa a esos niños. A mí me cuesta mucho entender cómo o qué impacto se genera a través de una ida al Parque del Café. Ahora, tal vez puede pasar que muchas veces de pronto para esos niños que llevan al Parque del Café no es solo la ida al Parque del Café y tienen un programa alrededor de eso y hay trabajadores sociales que se encargan de generar el impacto a través de ese programa y los voluntarios son para ese día que van a llevar a todos los niños, por ejemplo. Eso lo entiendo y está súper bien, pero a mí sí me genera mucho conflicto la idea de que la gente use esto como esa idea de es que yo hago voluntariado, ay, cuéntame pues más, ¿qué haces? Sí, yo llevo a los niños al Parque del Café y yo digo, ya pues chimba. Entonces es esa idea de que para mí el voluntariado es algo un poquito más allá, y de la misma forma también depende mucho de la necesidad que estés intentando trabajar. Yo entiendo, por ejemplo, que ya luego lo voy a hablar, pero también es esto sobre todo la cultura de voluntariado en Europa, que por ejemplo yo lo veo en donde vivo, en Irlanda del Norte. El voluntariado es muy diferente porque la mayoría de gente, si no todos, de pronto a todos es too much, ¿no? Pero voy a decir, el 99.9% de la gente tiene las necesidades básicas cubiertas. Necesidades básicas, techo, comida, bienestar básico y seguridad. O sea, necesidades básicas, sí, las tienen cubiertas. Mientras en Colombia sabemos que mucha gente no tiene las necesidades básicas cubiertas. Por ejemplo, comida. Hay una iniciativa que me pareció chévere y me pareció interesante y que me puso a reflexionar sobre ese punto de vista crítico que estoy mencionando de qué impacto puede tener una iniciativa en la que vas un día a hacer una cosa, y fue una iniciativa que vi, creo que sobre todo pasa en Medellín y en Bogotá. La voy a buscar y se las voy a poner en la cajita de la descripción, que era la idea de que recogían hartísima comida, iba un grupo de gente a dar comida un día a las personas que habitaban en la calle. Y yo dije, interesante, porque va completamente en contra de mi argumento, pero entiendo cómo eso sí que puede impactar y sí que ayuda. Entonces, esto para decir que en el voluntariado, como en la vida, hay de muchos tipos, y no estoy diciendo que hay unos mejores que otros, no sé qué, de que hay muchos tipos, y que también hoy en día que soy adulta, esto es muy diferente a cuando yo tenía 18 años, que de pronto tenía más tiempo y tenía más libertad y tenía más ni siquiera voy a decir, para mí era como tiempo de decir, voy a dedicar horas a esto. Digamos que hoy en día yo digo, pucha, uno cuando saca horas para eso, aunque uno saca horas para lo que quiera, de que entiendo que de pronto uno no puede
comprometerse de forma tan fuerte para un proyecto, pero sí que hay mucha gente que se puede comprometer 2 horas 2 horas al mes para ir, por ejemplo, a regalar comida, y que me parece 1A. Entonces, sí que es importante para mí, y de nuevo, obviamente es mi podcast, entonces todo esto es para mí, de que la idea del por qué hacer voluntariado venga mucho desde tu sistema de valores. La pregunta es, ¿cuál es tu sistema de valores? Y mi caso era que yo nunca intenté hacer voluntariado, ni fui a hacer voluntariado pensando que voy a cambiar el mundo porque le di un pan a un niño. Eso a mí es ego, es tu ego hablando. Y es, de nuevo, esto del complejo del héroe blanco, ¿cierto? Le di un pan a un niño de África, entonces África se mejoró. Yo resolví todos los problemas de África. No es así, ni va a ser así, nunca. Pero para mí era importante decir, le cambié la vida a un niño porque le di herramientas para X, ¿cierto? No le mejoré la vida, le resolví la vida, pero tal vez sí le cambié un pedacito de su vida. Y para mí el voluntariado, sí, 100%, claro, hay un elemento de lo que tú estás dando, de tu tiempo, que se está generando un cambio en una persona. En mi caso eran toda la parte educativa, llámalo en estos programas que te digo de comida, ¿cierto? De necesidades primarias, de ir a regalar comida, le estás resolviendo el día a una persona porque tiene algo para comer, pero para mí el voluntariado es y corresponde más a qué estoy aprendiendo y qué beneficio tiene el voluntariado. Entonces ahí para mí es que yo empecé con el beneficio más egoísta, que era, tengo que hacer eso para poder irme a Estados Unidos a vivir las experiencias de campamento de verano. Pero honestamente hoy en día miro para atrás y digo, pucha, todas las experiencias que viví a través del voluntariado me dieron las habilidades de liderazgo, que era realmente decir, pucha, yo tengo acá estos niños y me están mirando y tengo que resolver como sea, y si tengo otros 5 personas y todos nos están mirando, bueno, ¿quién va a decir algo? Entonces yo voy a ir a la que va a decir algo. De comunicación, de hablar con otras personas, de pronto uno cuando está muy pequeñito, o que de pronto no ha trabajado, que de pronto pues con los compañeritos del colegio, o recién empezando la universidad, estas capacidades de comunicación, de cómo decir que usted dijo que va a venir y ahora no va a venir, entonces yo cómo voy a lidiar con eso, las habilidades sociales, de nuevo de decir, pucha, tengo toda esta gente que no conozco, cómo inicio una conversación, tengo estos niños, tengo este adulto mayor, cómo lo puedo ayudar, todas estas habilidades sociales que son grandísimas, pero lo más importante es salir de la zona de confort, que a pesar de que yo no disfrutaba completamente, como de pronto yo me sentía tan conectada con el trabajo de los niños, ir a estos programas en que les decía, por ejemplo, con los recetados de las FARC o con los abuelitos, yo seguía yendo porque sentía que esa es sola incomodidad de estar ahí y decir, pues ya no voy a ir, y en esto hay valor y estoy aprendiendo. Para mí era tan valioso, porque cuántas veces en la vida uno le toca hacer lo que no quiere, o sea, constantemente. Y salir de esa zona de confort era muy importante, de la misma forma que aquí es donde para mí viene toda la parte de no verlo desde el héroe blanco, pero sí verlo de poner todo en perspectiva, y es todo sobre el privilegio. Y es que yo nunca, yo pensaba que yo no tenía, es que el privilegio para mí es un podcast solo, pero relativo al voluntariado, te vas a dar cuenta de los privilegios que tienes cuando tienes la oportunidad de ver aquellos que no tienen el mismo privilegio. Y para mí el privilegio no es malo en sí mismo, pero lo que sí es el privilegio, algunas veces escuché la metáfora de que es como una cobija y tú tienes que usar tu privilegio para ayudar a arropar a otros. ¿Cómo ayudo, cierto? Jueputa, ay no, yo no quería decir groserías, perdón. Juepucha, el inglés es un privilegio y yo pude ir porque mis papás me pudieron pagar un instituto que me enseñara inglés, porque en el colegio nunca iba a aprender. Tengo un privilegio. Pero yo tuve la oportunidad de compartir ese privilegio con muchos niños por muchos años, de decir, pucha, te enseño un poquito de lo que sé, ¿cierto? Entonces, para mí el privilegio no en sí no era que, ay,
no, mira, que estos niños tienen que comer, me tengo que sentir súper mal porque yo sí tengo que comer todos los días. Para mí ese no es el objetivo del privilegio, para mí es arropar a los demás con lo que sé. Sí que definitivamente hay un cambio de perspectiva, porque a mí sí me pasó, sobre todo en esos años tan formativos, cuando tenía 16, 17 años, en donde uno a veces sí se le olvida el privilegio tan fuerte frente a necesidad básica de que comer. ¡Ay, otra vez sudado!, ¿cierto? Y cuando iba a estos barrios que yo decía, pucha, qué rico este sudado, ¿cierto? Eso realmente te ayuda a tu carácter y te ayuda a recordar lo bien que lo estás pasando comparado con otros, no porque entonces, qué chévere, yo soy mejor que otros, pero porque, que entonces, ¿qué más puedo hacer para ayudar a todos los demás que están ahí? También muchas veces, y lo he hablado con muchas personas como en mi alrededor, entiendo que la cultura del voluntariado no es tan grande, o yo nunca la sentí tan grande, y yo que estuve en una organización de voluntariado era muy difícil reclutar voluntarios, era muy difícil, o sea, la gente en nuestros países y sobre todo en Latinoamérica siento que es muy difícil para la gente que está luchando pensar en regalar su tiempo, ¿cierto? Que es esta idea de, pero si puedo hacer plata con mi tiempo y necesito la plata para comprar comida, ¿cómo voy a regalar mi tiempo? Cuando yo empecé a trabajar en el sector de las ONGs en Europa, en donde las dinámicas obviamente son completamente diferentes y la gente pues sí tiene todas sus necesidades básicas primarias garantizadas, para mí era muy, muy interesante ver cómo se veía el voluntariado acá. Por ejemplo, yo hice un voluntariado en un food bank, en un banco de comida, y nos tocó, sobre todo en el tiempo del COVID, llevar comida a diferentes comunidades vulnerables. Y yo llevaba comida y yo le decía a mi jefe, qué pena, pero estos berracos tienen 4 carros parqueados afuera de la casa, como que ¿por qué les tengo que llevar comida?, ¿cierto? Entonces para mí fue un choque, para mí fue un choque muy fuerte entender el concepto de vulnerabilidad, que es muy distinto a la vulnerabilidad que yo conozco en Colombia. Pero de la misma forma, en Colombia no tenemos tan arraigada esa cultura del voluntariado de voy a ayudar porque sí, porque me conecto con esta causa, que de pronto en Europa sí la tienen y que la admiro muchísimo, y me encantaría que se volviera más y que hiciera más parte de nosotros en Latinoamérica, y es voy a ayudar porque sí. Y punto, o sea, no tengo nada más. Se ve mucho, incluso que para mí, y yo lo pienso como que este tipo de voluntariado me parece loquísimo, y se ve que a veces cuando hay fines de semana que va a ser buen tiempo, que va a haber mucho tráfico, se paran en una calle a pedir plata. Y es esa idea del fundraising, ¿no? De recaudar fondos para... Y yo decía... Y la verdad, cuando yo llegué, en un momento yo pensé que eran homeless, era que gente de la calle. Cuando yo les veía los logos y todo, yo no entendía ese tipo de voluntariado. Y así, todo lo que quieras. Es más dirigido hacia el fundraising, de recaudar fondos para hacer. Entonces, me voy a correr una maratón para recaudar fondos para, ¿cierto? Pero también había mucha gente que quería ayudar porque sí, quiero ir a ayudar y donar mi tiempo al banco de alimentos. Y esa idea de voluntariado, de decir, quiero ayudar porque me nace, period, para mí es importantísimo, y me encantaría empezar a que de alguna forma se tradujera en nuestro día a día. Pero entiendo que son contextos completamente diferentes, y entiendo las razones por las que en Latinoamérica de pronto esa cultura del voluntariado. De la misma forma también hay muchas formas y modelos comunitarios que no son voluntariado como tal, pero es ayudar, y es ayudar a tu vecino, y es que las comunidades de pronto son mucho más familiares, y entonces tú sabes si el vecino no tiene comida o los hijos del vecino no tienen comida, y yo le digo al vecino, América, traes tus hijos acá, yo les doy almuerzo, que finalmente eso es ayudar. Pero para mí finalmente la importancia del voluntariado es que yo sí pienso que todos tenemos una responsabilidad en mejorar el mundo. Y para mí eso se traduce en que yo con mis acciones del día a día mejoro el mundo a mi alrededor, y para mí ir y donar 2 horas de mi sábado a enseñar inglés era mejorar el mundo a mi alrededor, no mejorarle el mundo a alguien, sino mejorar mi mundo, porque podía usar todas mis habilidades de una forma, y de una forma bonita, de una forma que beneficia a otros. Y muchas veces que de pronto gente a mi alrededor que me conoce y que no ha tenido mucho que ver con todo esto del voluntariado, muchas veces me preguntan del por qué o para qué,
Y cuando he tenido conversaciones con personas que están sobre todo luchando con cosas de salud mental, siempre yo recomiendo lo mismo: ve a hacer voluntariado, no por lo que vas a tener que dar, sino por todo lo que vas a poder recoger de eso, porque tú te vas y das 2 horas y vuelves con el corazón lleno, vuelves con esas ganas de hacer, como recargado, con propósito, decir, pues pucha, mi tiempo vale y puedo ayudar, así sea a una persona, o así sea a una planta, o así sea a recoger basura del mar, o sea, pude ayudar. Y eso hace una diferencia brutal, brutal. Entonces, para mí, el voluntariado es transformador. Para mí el voluntario continúa y sigue siendo algo que es core para mí, y quiero pasárselo a todos a mi alrededor, de cuando uno está un poquito perdido en la vida, cuando uno no la está pasando bien, el voluntariado te ayuda no a encontrar otras cosas, sino a encontrarte a ti y buscar todas esas cosas de cómo más puedes ayudar al mundo con todas las habilidades que tienes. Entonces, como conclusión, yo sí quisiera pedir, si ustedes conocen de programas de voluntariado, de iniciativas de voluntariado, sean institucionalizadas o sean un grupo de amigos que se ayudan a ayudar, que se unen a ayudar a cualquiera, dígame, coménteme, dígamelo por alguna forma, que quiero hacer algunos videitos de TikTok, porque TikTok te permite pasar mucho más como ese engagement a otras personas, a empezar a compartir más iniciativas de voluntariado para ver si diferentes personas pueden hacer parte de ellos en las diferentes ciudades de Colombia. Muchas gracias por verme, espero les haya gustado. Otro tema más, si quieren saber, preguntar, hablar de cualquier otra cosa, díganmelo en los comentarios. Besito, chao.